Avanza. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, coincido con la mayoría de los senadores aquí, de la mayoría de los bloques, en que este es un tema sumamente importante para un montón de argentinos, millones de argentinos que vienen con este problema hace mucho tiempo, que vienen parchándose hace años y años, y del cual no encontramos por ahora muchas soluciones. Nosotros, en primera instancia, en la comisión y previo a esta sesión, ofrecimos generar un debate un poco más integral, un poco más completo y un poco más amplio para intentar resolver este problema que obviamente no se puede seguir resolviendo con parche tras parche. Pero el apuro que no tenían muchos durante la ley base, cuando nosotros propusimos las soluciones, les agarró y no podemos discutir. Hay que discutir cuando ustedes quieren. Nosotros esto lo queríamos discutir cuando recién empezamos el gobierno, ¿no? Como no lo pudimos discutir en ley bases, tuvimos que empezar con decretos y empezar a resolver rápidamente las cuestiones que aquejaban a los jubilados en el día a día. Este sistema argentino de jubilaciones y pensiones tiene muchos años, tiene más de 100 años y se ha caracterizado principalmente por algunas cosas buenas y otras malas, ¿no? Tenemos prácticamente un 95% de los mayores cubiertos por algún tipo de jubilación o pensión, pero también podemos decir que desde 1993 en adelante se aprobaron 52 leyes modificatorias y más de 1.150 normas regulatorias. Estamos hablando de 52 modificaciones en 30 años. 52 modificaciones que después de todo esto, y como estamos haciendo actualmente en este Senado, porque no nos hacemos cargo de la cuestión integral, fueron emparchando y emparchando y emparchando con leyes, leyesitas, regulaciones, y sin solucionar de fondo el problema de los jubilados. Tenemos un sistema fragmentado, con regímenes especiales, diferenciales, provinciales, profesionales, con muchísimas reglas temporales, moratorias y con muchísimo y altísimo costo fiscal que lo pagamos todos los argentinos, ¿no? Las distintas fórmulas jubilatorias, sobre todo en los últimos años, fueron quitándole el valor real a las jubilaciones, a las pensiones y el valor real de poder de compra que tenían los jubilados y los pensionados. Todo en base a pequeñas decisiones que, como les digo, aquí, una vez más, no se demostró la voluntad de querer solucionar las cuestiones de fondo, sino meter un parche, llevarse un videíto para Instagram, levantar una bandera demagógica y no solucionarle nada a nadie. Hoy un parche más, una reparación más, una actualización más. Me parece bien, nosotros queremos y hemos demostrado, porque en nuestra primera propuesta de leyes estaban las jubilaciones y pensiones. Tenemos ganas y tenemos que hacer lo que venimos haciendo con todo el Estado en general, con todo el gobierno en general. ¿Qué es esto, no? Reparar y actualizar. Reparación. Cuando uno dice reparación, ¿qué dice? Que hay algo roto. ¿Quién lo rompió? ¿Nosotros o ustedes? Porque la película esta, que le gusta contar aquí al senador con sus ejemplitos de películas, esta película ya la venimos viviendo, desde que estoy en el Senado la vengo viviendo, y este mismo relato es igual, se ponen otra camiseta, cambia la temática, me pongo otra camiseta, lo rompí, me doy vuelta, reclamo. Lo tiene que solucionar el gobierno, por supuesto que lo tenemos que solucionar nosotros. Nosotros tenemos que solucionar las 52 leyes modificatorias, las más de 1.150 normas regulatorias en un Estado
en el cual nos encontramos con un montón de problemas y que nos cuesta gestionar, por supuesto, porque nosotros, además de tener que acomodar todas las cosas, no tenemos esa capacidad tan profesional que tienen ustedes de meter rápidamente gente en el Estado y tenés rápidamente cientos de personas para meter, porque ese es el modelo que ustedes lo aprendieron hace muchos años. Es verdad lo que decía el senador de hace rato. Nosotros nos está costando la gestión por ese sentido y porque queremos que las personas que manejen el Estado sean personas idóneas y no sean el amiguito, el hermanito o la novia de todos los gobernantes, ¿no? Voy a contar un poquito cómo le fue a las últimas fórmulas jubilatorias y cuánto perdieron. Acá tengo, mira. La fórmula de Macri, con la fórmula de Macri, la jubilación mínima cayó un 14% en términos reales. Con la fórmula de Alberto Fernández, los haberes superiores al mínimo, a 2 haberes mínimos, cayeron un 25% en términos reales. Los mayores a 3 haberes mínimos, 26%. Por supuesto que tenemos que reparar esto. Somos los primeros que los tenemos que reparar. Y por supuesto, me gustaría que nos cuente la oposición que antes de admitir, y me parece muy bien lo que hizo la senadora preopinante, admitir que hicieron las cosas mal, admitan la incapacidad absoluta de gestión y de resolver un problema de este país. Porque de esa forma podemos empezar a dar un paso adelante hacia esta discusión integral que hoy volvemos a emparchar y que nosotros la quisimos tener mucho antes que ustedes. Apenas llegamos al gobierno, quisimos discutir este tema. Y se corrieron, inventaron excusas y ahora de golpe están apurados. Nosotros lo único que quisimos es sentarnos a discutir y hacer lo que ustedes no hicieron durante los últimos años con las miles y miles de regulaciones, que es darle una solución real a los jubilados. ¿Qué hicimos? El 17 de febrero el Gobierno Nacional oficializó un aumento del 27,18% en las jubilaciones. De manera que pasamos de 105 a 134.000 y como no teníamos ley porque no nos dejaron tener ley, les dimos un bono y con ese bono pusimos y le restauramos el valor a las jubilaciones de todos los argentinos. Luego, en abril hubo un incremento del 13,2 y en mayo en un 11 y en junio en un 8,83. La mayoría de los meses venimos aumentando más de lo que aumenta la inflación. ¿Qué significa eso? Para los magos de la economía que se levantaron ahora, simplemente mayor valor real. Por supuesto, nadie cuenta lo que decían hace rato. Nosotros recibimos jubilaciones y pensiones con mínimas de $90, ni $100, y hoy estamos llegando a los $200. ¿Eso qué significa? Claro, con la misma plata compramos el doble de dólares. ¿Es real o no es real? Clarito. Matemática pura, lejos del relato de siempre, de me pongo la camiseta, rompo todo, y quiere que lo reparemos nosotros en 2 o 3 meses con toda la casta metida dentro del Estado. O sea, lo que no pudieron resolver en 100 años, o en 50 años, o en 30 años, quieren que lo resolvamos en 8 meses. ¿Y saben qué? Le voy a contar algo. Como nosotros vamos a atacar el fondo de la situación, lo vamos a resolver. Ahora lo parchamos y nosotros somos y estamos dispuestos, por supuesto, a aumentar el 8,1% a las jubilaciones y nosotros en nuestro decreto hemos propuesto una actualización por índice de precio al consumidor que cuida a los jubilados del flagelo de la inflación que hace ratito escuché que lo volvieron a negar. Es impresionante la capacidad de negación que tienen y cómo contamos la misma película en todos los temas. Le pido por favor cambiemos el rollo. Es importante entender que comparando ambas fórmulas, la anterior y la nuestra, hoy
las jubilaciones tendrían un 8% menos, o sea, 8% más con nuestra fórmula. Eso habla, por supuesto, de nuestra intención, a pesar de los palos en la rueda, de ayudar a los jubilados y pensionados. En los últimos 3 meses, la nueva fórmula otorgó un 53,9% más. Y con fecha 24 de julio dimos un nuevo bono de 70.000 pesos. A ver, ¿cuál es el origen de esto? Ya lo dijeron muchos. Si tenemos que actualizar y tenemos que reparar, hay que actualizar. ¿Por qué? Porque existe un problema. Si no viviríamos con inflación, no habría necesidad de actualizar. Simple como eso. ¿Qué estamos solucionando en este gobierno? Ese problema, para no tener que vivir emparchando y vivir armando 150 fórmulas y 150 regulaciones de aquí y de allá. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a atacar la maquinita de imprimir que la aprendieron durante los últimos 20 años, la pagamos nosotros. Y nosotros estamos haciéndonos cargo, como siempre, de los problemas heredados en forma eficiente, a pesar de que a ustedes, como siempre les digo, no les guste. Las jubilaciones y pensiones se financian con los aportes y se financian con los impuestos de los argentinos, con los impuestos que pagan los argentinos. En cada uno de nuestros productos y servicios hay impuestos. Algún senador hablaba de la nafta, hay otros impuestos que financian, por supuesto, las jubilaciones y pensiones, y mientras más tengamos que hacernos cargo, obviamente tendrían que aumentarse más los impuestos, pero como nosotros no queremos generar esa rueda, lo que decidimos como gobierno, a pesar de que nos critiquen, es que queremos bajar la inflación. Y la estamos bajando. Y todos los meses sigue bajando, y todos los meses las jubilaciones suben más que la inflación. Datos, no relato, como siempre. Y ahora me gustaría hablarle un poquito no tanto a los senadores de aquí, que evidentemente escuchan las cosas en oído sordo y no van a hacer absolutamente nada más que mirar para el costado y no salir a solucionar las cosas, porque mañana toca otro tema, pero este tema, dentro de 3 meses, tenemos que salir a volver a empalcharlo. ¿Por qué no nos ponemos un poquito en el trabajo de solucionar las cosas de verdad para los argentinos y no del videíto de cada uno de los senadores para que lo aplaudan en su casa? Les quiero hablar a los jubilados porque yo hace muy poco que estoy en política y por supuesto que tengo, como todos, familiares jubilados y entendemos qué es lo que les pasa. Tienen miedo. Los jubilados tienen miedo, viven con miedo. Hace décadas que viven con miedo de que no le alcance. Tienen miedo de que mañana, pasado, no le alcance para comprar las cosas porque las jubilaciones todo el tiempo pierden valor. Están asustados. ¿Y sabés qué más sienten? Sienten injusticia. Y tienen razón. ¿Cómo no van a sentir injusticia si durante años y años y años y años y las últimas décadas que gobernaron aquí estuvieron aportando y hoy se dan cuenta que no le alcanza para nada? ¿Cómo no van a sentir injusticia? Estamos atacando el problema de fondo, que es la inflación. De fondo. Cuando atacamos la inflación, empieza a haber menos expectativa de inflación y por ende, los jubilados empiezan a sentir menos miedo y empiezan a sentir más confianza. Por eso siguen confiando en nosotros, como nunca confiaron en ustedes. Por supuesto, mayor confianza, menor riesgo, menos inflación, menos precio y menor necesidad en el largo plazo de seguir cobrando los impuestos porque nosotros no prendimos la maquinita. Bueno, vamos redondeando. Desde el gobierno estamos dispuestos a dialogar. Desde el gobierno hemos propuesto un dictamen. Este dictamen tiene
prácticamente todo lo mismo, excepto las cuestiones que comprometen fiscalmente al país. Responsabilidad fiscal, disminución de inflación, un aumento de un 8,1% en la base para los jubilados, aumento mensual por IPC y la propuesta que les abro a todos ustedes de que empecemos a solucionar las cuestiones de fondo y dejemos de emparchar las cosas. Las discusiones apuradas, las 1.150 regulaciones no le solucionan nada a ningún jubilado y dentro de 3 meses nos volvemos a sentar aquí, como nos sentamos 2 veces al año promedio, a intentar emparchar un problema que se llama inflación y que lo estamos solucionando. Les propongo eso y por eso les propongo que voten nuestro dictamen, que es un dictamen serio, que es un dictamen que ayuda a los jubilados y que es un dictamen que tiene en el fondo la idea de solucionar la inflación de los argentinos y de cortar con ese círculo vicioso que tienen los jubilados de recibir un parche y asustarse para ver hasta cuándo le dura la plata porque no le alcanza más. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, presidente.